Cada año, en Estados Unidos, se instalan millones de galones de espuma para construcción. Y detrás de estas cifras se esconde una tecnología que se parece más a un experimento científico que a una simple reparación. Todo comienza con un camión, parecido a una fábrica móvil, y dos discretos barriles con líquidos. Pero en cuanto se encuentran, se desencadena una reacción capaz de multiplicar su volumen por 100 en cuestión de segundos. La espuma llena cada grieta, convirtiendo las paredes en un capullo monolítico que retiene el calor y protege de la humedad. Y si te quedas hasta el final, descubrirás el secreto de cómo esta tecnología está cambiando el futuro de la construcción. Un camión especial o un gran remolque llega a la casa. Es como una fábrica móvil sobre ruedas. En su interior hay dos grandes barriles, generalmente de 55 galones cada uno, y todo un sistema de bombas, compresores y calentadores. De este camión salen dos mangueras largas y gruesas que van directamente a la casa. El secreto reside precisamente en estos dos barriles. No es espuma ya preparada, son dos componentes separados que por sí solos son líquidos bastante anodinos. Los técnicos los llaman componente A y componente B. Averigüemos qué son estos líquidos. El componente A, a menudo llamado isocianato, es, por así decirlo, el activador o endurecedor. Es una sustancia altamente reactiva que espera su momento para iniciar el proceso. El componente B es un cóctel mucho más complejo. Contiene una resina de poliol que es la base del futuro plástico, así como toda una serie de sustancias auxiliares. Aquí hay catalizadores, que actúan como una cerilla que enciende la reacción, haciendo que se produzca increíblemente rápido. Aquí hay un agente espumante, una sustancia especial que, al calentarse, se convierte instantáneamente en gas, creando miles de millones de diminutas burbujas que forman la estructura de la espuma. También se añaden aquí retardantes de llama, compuestos que hacen que el producto final sea resistente al fuego. En esencia, el componente B es el cuerpo y el alma de la futura espuma, y el componente A es la llave que pone en marcha su transformación. Ahora sigamos el camino de estos dos líquidos. Las bombas del camión comienzan a funcionar, bombeando el componente A y el componente B por mangueras separadas. Pero aquí hay un matiz importante. Las mangueras se calientan. Un sistema especial mantiene la temperatura de los líquidos en un rango muy estrecho, generalmente alrededor de los 130 grados Fahrenheit. Esto es críticamente importante, porque la temperatura correcta asegura la viscosidad ideal y garantiza que la reacción química se desarrolle exactamente como es debido. Estas dos mangueras calientes se extienden hasta las manos del operario, donde se conectan a una pistola pulverizadora especial. Esta pistola no es un simple pulverizador, es un dispositivo de mezcla de alta precisión. Hasta el último momento, hasta la cámara microscópica en la boquilla de la pistola, los dos líquidos nunca se encuentran. Fluyen por canales paralelos. Y entonces llega el momento de la verdad. El operario, vestido con un traje protector que recuerda al de un astronauta y un respirador, se acerca a una pared abierta con montantes de madera. Aprieta el gatillo. En ese mismo instante, dos chorros de líquidos calientes, a una presión enorme, de unas 1000 libras por pulgada cuadrada, irrumpen en la cámara de mezcla en la boquilla de la pistola. Chocan entre sí, mezclándose instantáneamente. E inmediatamente, al salir de la boquilla, esta mezcla cae sobre la superficie de la pared. Y aquí comienza el verdadero milagro. Lo que era una niebla líquida
comienza a crecer ante tus ojos. Es como hornear pan, pero en modo de avance rápido 100 veces más rápido. En cuestión de segundos, una fina capa de líquido se expande, aumentando su volumen 30, 60 y a veces hasta 100 veces. La espuma crece, llenando absolutamente todos los huecos, todas las grietas, las fisuras alrededor de tuberías, cables y vigas de madera. Es como un organismo vivo que se hincha y se eleva, creando una capa continua y sin costuras. Esta reacción química es exotérmica, es decir, libera mucho calor. Si acercas la mano a la espuma fresca, puedes sentir un calor intenso. A veces, incluso se eleva un ligero vapor de ella. Pero aquí la historia se bifurca, porque existen dos tipos principales de esta espuma, y son muy diferentes en sus propiedades. El primer tipo se llama espuma de celda abierta. Durante su expansión, las burbujas de gas que se forman en su interior estallan, creando una estructura similar a una esponja. Si la miras bajo un microscopio, puedes ver una red de poros interconectados. Esta espuma resulta ser muy ligera, suave y elástica. Al tacto, recuerda un poco a una espuma densa. Cuando se expande por completo y se endurece, el exceso que sobresale de los montantes se corta fácilmente con un cuchillo largo o una sierra especial, dejando una superficie perfectamente lisa. La espuma de celda abierta es un excelente aislante acústico. Su estructura esponjosa amortigua maravillosamente las ondas sonoras. También es un excelente aislante térmico, pero permite el paso del vapor de agua, es decir, respira. Lo que puede ser tanto una ventaja como una desventaja, dependiendo del clima y la construcción de la pared. El segundo tipo es la espuma de celda cerrada. Este es un animal completamente diferente. Durante su reacción, las burbujas de gas formadas no estallan, sino que permanecen intactas, creando una estructura de miles de millones de diminutas bolas de plástico aisladas entre sí, llenas de gas. El resultado es un material mucho más denso, duro y resistente. Cuando la espuma de celda cerrada se endurece, se vuelve tan dura que se puede caminar sobre ella. No solo llena el espacio, sino que literalmente pega toda la estructura de la pared, añadiéndole una rigidez y resistencia significativas. A diferencia de su hermana, abierta, no deja pasar ni el aire ni el agua. Es una barrera de vapor, lo que la convierte en la opción ideal para cimientos, sótanos y lugares donde se necesita la máxima protección contra la humedad. Sus propiedades de aislamiento térmico por pulgada de grosor son significativamente más altas que las de la espuma de celda abierta, ya que el gas atrapado en las celdas es un mejor aislante que el aire. Después de su aplicación y endurecimiento, también se recorta, pero para ello se necesita una herramienta más potente, ya que es mucho más dura. Así que, al final del día, cuando los operarios enrollan sus mangueras y se van, en lugar de paredes vacías, queda algo increíble. No un conjunto de piezas de aislantes separadas, sino un capullo continuo, monolítico, perfectamente ajustado a cada detalle de la construcción. Este capullo no tiene costuras, juntas ni huecos por los que podría filtrarse el viento frío en invierno o el aire caliente en verano. Ha transformado una pared de entramado convencional en una envolvente térmica de alta tecnología. Todo este proceso, desde 2 barriles de líquido en un camión hasta una capa de aislamiento terminada, dura y increíblemente eficiente, dura solo unas pocas horas. Y en esto reside toda la esencia y la belleza de esta tecnología. No trae un producto terminado, lo crea en el lugar, adaptándolo perfectamente a la forma y las necesidades de una casa concreta. Es la cúspide del enfoque individualizado en la construcción, donde la química sirve al confort y a la eficiencia energética.
El mercado de la espuma para construcción en los Estados Unidos es una industria enorme y multimillonaria. Anualmente, en las paredes, techos y cimientos de las casas estadounidenses se vierten millones, si no miles de millones, de libras de estos componentes químicos. Los expertos predicen que crecerá un 6% cada año, lo que significa que cada vez más personas eligen este método para aislar sus hogares. Este crecimiento no está impulsado por la publicidad, sino por beneficios reales que se pueden literalmente sentir y contar. Cada año, en el mundo, se fabrican millones de metros cúbicos de poliestireno expandido. Un material sin el cual sería imposible imaginar la construcción y el embalaje modernos. Ligero, cálido y, en apariencia, simple. Esconde en su interior una compleja cadena química, donde cada gránulo aumenta su tamaño decenas de veces. Pero hay un detalle que nunca te contarán en los libros de texto comunes. En cada diminuta perla se esconde un gas, capaz de transformarla en una estructura esponjosa pero resistente. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que cambiará tu percepción sobre este material cotidiano pero asombroso. El poliestireno expandido se hace a partir de unas pequeñas perlas especiales de poliestireno. Es como la sémola, pero de plástico. Para hacer estas perlas se toma una sustancia química llamada etilbenceno y se calienta hasta que se convierte en estireno. Luego, este estireno se mezcla con agua y una sustancia especial que ayuda a formar pequeñas gotitas. Estas gotitas se calientan de nuevo y se les añade otro ayudante químico, que hace que las gotitas se unan en largas cadenas y se conviertan en perlas de plástico sólidas. Pero eso no es todo. Dentro de cada una de estas perlas se introduce un poco de gas, pentano o dióxido de carbono. Este gas es como un pequeño dispositivo explosivo dentro de la perla. Cuando luego las perlas se calientan, el gas se expande e infla la perla, como un globo. Y así es como se obtiene el poliestireno expandido, un montón de perlas infladas, pegadas entre sí. La primera etapa principal en la producción de poliestireno expandido es la preexpansión de los gránulos de poliestireno. Los gránulos se cargan en una cámara especial del preexpansor, donde se someten a la acción del vapor de agua, a una temperatura de 100 o 110 grados Celsius. Bajo la influencia del vapor, el pentano dentro de los gránulos comienza a expandirse, aumentando su tamaño 20 o incluso 50 veces. Este proceso puede ser de una sola vez o múltiple, dependiendo de la densidad deseada del producto final. En la expansión múltiple, los gránulos pasan por varios ciclos de calentamiento y enfriamiento, lo que permite controlar con mayor precisión su tamaño y estructura. La temperatura y la duración del tratamiento se regulan cuidadosamente. Incluso las más mínimas desviaciones pueden provocar una estructura irregular en el material. Después de la expansión, los gránulos se convierten en perlas ligeras con una estructura porosa. En esta etapa, es importante asegurar un enfriamiento uniforme para evitar la deformación o el apelmazamiento de los gránulos. Los gránulos preexpandidos necesitan un acondicionamiento, un proceso que permite estabilizar su estructura. Esta etapa es crítica para la calidad del producto final. Los gránulos se almacenan en silos especiales durante 24 horas a temperatura ambiente y con una humedad específica. Durante el acondicionamiento ocurren varios procesos importantes. En primer lugar, el vapor residual dentro de los gránulos se condensa, creando un vacío parcial. En segundo lugar, el aire del ambiente penetra gradualmente en los gránulos a través de los microporos, compensando la presión.
Este proceso asegura la estabilidad del tamaño de los gránulos y su preparación para la siguiente etapa de moldeo. La calidad del acondicionamiento influye directamente en la fuerza de adhesión entre los gránulos en el producto terminado. Unos gránulos insuficientemente acondicionados pueden dar lugar a puntos débiles en la estructura del poliestireno expandido o incluso a la delaminación de los bloques. La etapa más responsable es el moldeo de los bloques de poliestireno expandido. Los gránulos acondicionados se introducen en moldes metálicos especiales, moldes de bloque, que pueden tener diferentes tamaños según las necesidades de la producción. Los tamaños de bloque más comunes son 1000 x 500 x 1000 milímetros o 1000 x 1200 x 1000 milímetros. En el molde de bloque, los gránulos se someten de nuevo a la acción del vapor de agua, a una temperatura de 110 grados. El vapor se suministra a través de orificios especiales en las paredes del molde, asegurando un calentamiento uniforme en todo el volumen. Bajo la influencia del vapor, los gránulos se expanden adicionalmente y se adhieren entre sí, formando un bloque sólido. El proceso de moldeo dura de 8 a 15 minutos, dependiendo del tamaño del bloque y la densidad deseada. Es críticamente importante mantener una distribución uniforme del vapor, ya que un calentamiento desigual puede llevar a la formación de zonas densas y sueltas en el bloque. La presión del vapor también se controla cuidadosamente. Una presión excesiva puede deformar el bloque o incluso destruirlo. Después del moldeo, los bloques de poliestireno expandido se someten a un enfriamiento controlado. Este proceso no es menos importante que las etapas anteriores, ya que un enfriamiento rápido o desigual puede provocar tensiones internas y la deformación de los bloques. Primero, los bloques se enfrían con agua hasta una temperatura de 40 o 50 grados. Luego se mantienen al aire hasta que se enfrían completamente a temperatura ambiente. Todo el proceso de enfriamiento dura unas 5 horas. Durante el enfriamiento, en los bloques ocurre la estabilización de la estructura. Desaparecen las tensiones internas y se forma la porosidad final del material. Después del enfriamiento, los bloques se almacenan en almacenes durante 48 horas. Esto permite que el material repose, completando todos los procesos internos de estabilización y adquiriendo sus propiedades físico-mecánicas finales. Los bloques de poliestireno expandido terminados se someten a un procesamiento mecánico para darles una apariencia comercial y las dimensiones necesarias. Primero, los bloques se recortan en máquinas especiales con hilos calientes, eliminando las irregularidades y formando dimensiones geométricas precisas. A continuación, los bloques se cortan en planchas del grosor necesario. Para ello, se utilizan máquinas de corte térmico con control numérico computarizado, que garantizan una alta precisión en las dimensiones y una superficie lisa. El hilo caliente se calienta a una temperatura de 200 grados y corta fácilmente el poliestireno expandido sin deformar su estructura. En las empresas modernas se utilizan líneas automatizadas que pueden producir planchas de diferentes grosores, desde 20 hasta 500 milímetros. La precisión del corte es de más o menos 1 milímetro, lo que cumple con los más altos estándares de calidad. Cada lote de producto terminado pasa por un control de calidad obligatorio. Se comprueba la densidad del material, su resistencia a la compresión y a la flexión, la conductividad térmica, la absorción de agua y la estabilidad dimensional. Estos indicadores deben cumplir con los requisitos de las normas nacionales e internacionales. Se presta especial atención a la verificación de las dimensiones geométricas de las planchas y la calidad de la superficie. Las planchas con defectos, grietas, irregularidades o desviaciones de tamaño se rechazan y se envían a un reprocesamiento.
Las planchas de poliestireno expandido terminadas se empaquetan en una película de polietileno para protegerlas de daños mecánicos y de la humedad. El embalaje también contiene una etiqueta con información sobre la marca del poliestireno expandido, sus características principales y la fecha de producción. Todo el ciclo de producción del poliestireno expandido, desde la materia prima hasta el producto terminado, dura de 2 a 3 días y requiere un estricto cumplimiento de los parámetros tecnológicos en cada etapa. Esto es precisamente lo que garantiza la alta calidad y fiabilidad del material, que se utiliza ampliamente en la construcción moderna. Cada año, en el mundo, se funden más de 1.000 millones de toneladas de arrabio. Pero, ¿de dónde viene este metal ardiente? Imagina un horno gigante, tan alto como un edificio de 35 pisos, que nunca duerme. Sus entrañas brillan como el núcleo de la Tierra, y la temperatura alcanza los 2000 grados. Es un alto horno. Aquí no solo se funde metal, aquí nace el corazón de la industria. Pero hay un secreto que solo conocen aquellos que están junto a la piquera. Si te quedas hasta el final, descubrirás qué sucede realmente en el centro mismo de esta fortaleza en llamas, y por qué eso lo cambia todo. Imagina una torre colosal, más alta que un rascacielos de 35 pisos. La tierra bajo tus pies vibra ligeramente por su incesante trabajo, y el aire está lleno de un zumbido parecido al aliento de una bestia gigante. Por la noche, su cima resplandece, ahuyentando la oscuridad. Esto es un alto horno. Una fundición vertical colosal donde, de manera ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana, ocurre la magia de transformar el mineral en metal. El nombre tiene su historia. Proviene de la idea de soplar. Y no es casualidad. El secreto principal del alto horno es la inyección constante de aire increíblemente caliente, que mantiene el fuego y pone en marcha todos los procesos necesarios. Si cortáramos un alto horno por la mitad, veríamos que se parece a una botella alargada. Cada una de sus partes tiene su propio nombre y propósito. Las paredes del alto horno están revestidas por dentro con ladrillos refractarios especiales, capaces de soportar temperaturas que derriten la piedra. Es una verdadera fortaleza, construida para domar el fuego. ¿Y qué se echa en esta garganta de fuego? El proceso se asemeja a la preparación de un plato, con una receta muy estricta. La mezcla de ingredientes que se carga en el horno se llama carga. Estos son sus componentes principales: materia prima de mineral de hierro, combustible o coque, y fundentes. Estos tres componentes se cargan en el horno en capas estrictamente definidas. Una capa de coque, luego una capa de materia prima mineral con fundentes, de nuevo coque, y así sucesivamente. Cada pocos minutos se envía al horno una nueva porción que pesa decenas de toneladas. La materia prima de mineral de hierro es la base de todo. Generalmente, no se utiliza simplemente el mineral extraído de la tierra, sino aglomerado o pellas especialmente preparadas. Se trata de mineral fino sinterizado o bolas enrolladas de concentrado de mineral. La tarea principal es que la materia prima contenga la mayor cantidad posible de compuestos de hierro con oxígeno, de los cuales luego habrá que extraer ese oxígeno. El coque es carbón de piedra tostado en hornos especiales sin acceso de aire. Después de este tratamiento, se vuelve fuerte, poroso y arde liberando una enorme cantidad de calor. Pero su papel no termina ahí. El carbono, del que se compone el coque, es el principal mago que transforma el mineral en metal. El fundente más común es la piedra caliza ordinaria. ¿Para qué sirve? En el mineral y el coque siempre hay impurezas innecesarias, la llamada ganga.
La piedra caliza ayuda a aglutinar estas impurezas, formando una escoria de fácil fusión. Así que, la carga está dentro. ¿Qué sigue? Ahora viene lo más interesante. Dos corrientes se mueven una hacia la otra. Desde arriba descienden lentamente las capas de la carga, y desde abajo, un huracán de gases incandescentes se precipita hacia ellas. Todo comienza abajo, en el crisol. A través de tuberías especiales, se inyecta en el horno, a una presión enorme, aire calentado a una temperatura de 1200 grados Celsius. Eso es más caliente que la lava de un volcán. Al encontrarse con el coque al rojo vivo, el oxígeno del aire se enciende instantáneamente. La temperatura en esta zona se dispara hasta los 2000 grados. Al mismo tiempo, se forma dióxido de carbono. Pero al ascender y pasar a través de nuevas capas de coque, se transforma en otro gas, el monóxido de carbono. Y este gas es el verdadero ladrón de oxígeno. Subiendo cada vez más por la cuba del horno, esta corriente de gases incandescentes envuelve los trozos de mineral y comienza a arrancarles ávidamente el oxígeno, dejando hierro reducido y esponjoso. El hierro reducido continúa su viaje hacia abajo, a zonas cada vez más calientes. Pasa a través de las capas incandescentes de coque y, como una esponja, comienza a absorber su carbono. Y aquí ocurre algo asombroso. El hierro puro se funde a una temperatura muy alta, de 1539 grados, pero la saturación con carbono reduce drásticamente esa temperatura. Por eso, en el alto horno no se produce hierro puro, sino su aleación con carbono, el arrabio, que se vuelve líquido ya a los 1200 grados. Aproximadamente cada 40 o 60 minutos, en la parte inferior del horno, se acumula una cantidad suficiente de productos líquidos. Llega el clímax, un espectáculo fascinante. El operario del alto horno, con la ayuda de un taladro especial, abre un orificio en la pared del horno, la piquera. Primero se extrae la escoria. Es más ligera que el arrabio, por lo que flota en la superficie. Es una masa fundida, parecida a la lava, que fluye hacia cucharas especiales. Y luego se abre la piquera de arrabio. Y de allí sale con un rugido un chorro cegador y chispeante de metal fundido. Este es el río de fuego. La temperatura de esta corriente es de unos 1500 grados. Fluye por canales especiales, inundando todo a su alrededor con una luz deslumbrante, y llena cucharas gigantes, parecidas a vagones cisterna. Cada una de estas cucharas contiene cientos de toneladas de metal líquido. A continuación, el arrabio se enviará a su siguiente etapa. O se verterá en moldes, o, lo que es más común, se enviará para su procesamiento en acero. El alto horno es una producción asombrosa que no solo produce arrabio. Los subproductos no son menos importantes. La escoria de alto horno, que ya hemos mencionado, después de enfriarse y triturarse, se convierte en una valiosa materia prima para la producción de cemento, bloques de construcción y pavimento de carreteras. El gas de alto horno que sale del horno no se libera a la atmósfera. Se limpia de polvo y se utiliza como combustible para calentar ese mismo aire que se inyecta en el horno. Se crea una especie de ciclo cerrado que hace el proceso más económico. Sin duda, la metalurgia es un serio desafío para el medio ambiente. Sin embargo, las tecnologías modernas no se detienen. Durante la modernización de los altos hornos, se instalan potentes filtros y sistemas de limpieza que capturan el polvo y los gases nocivos. Científicos e ingenieros de todo el mundo trabajan en la creación de tecnologías verdes. Por ejemplo, el uso de hidrógeno en lugar de coque, para hacer la producción de metal más limpia. Pero por ahora, el alto horno sigue siendo la reina de la metalurgia. Y cada vez que veas un puente, un rascacielos o un tren, recuerda a estos gigantes de fuego
y a las personas que doman los ríos de fuego para darle al mundo una base fuerte y fiable. Durante 75 años, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, Estados Unidos fue el líder mundial indiscutible en la producción de arrabio, acero y productos laminados. En este periodo, la siderurgia estadounidense no era solo un sector de la industria, sino la clave o el barómetro de la economía estadounidense. En la década de 1920, por ejemplo, el país producía aproximadamente la mitad del arrabio mundial. Imagina, una de cada 2 toneladas de este metal estratégico en el mundo nacía precisamente en los hornos de fundición estadounidenses. $50 millones. Eso es lo que puede costar un solo cable. No una grúa, ni un barco, ni una plataforma de perforación. Solo el cable. Pero no es una simple cuerda. Es parte de un sistema increíblemente complejo, del que dependen vidas humanas, cientos de toneladas de carga y proyectos multimillonarios. Hoy te voy a mostrar cómo se crean estos gigantes. De metal, precisión y tensión. ¿Estás listo? Nos adentramos tras bastidores en la producción de cables de ultra alta resistencia. Se utilizan en grúas marítimas para levantar módulos en plataformas petrolíferas, en la minería para instalar turbinas eólicas en medio del océano, en la construcción de puentes y rascacielos. El material principal con el que se fabrican los cables de ultra alta resistencia es el acero al carbono de alta aleación. Pero no un acero cualquiera, sino uno modificado y mejorado con aleaciones. En su composición se añade cromo, níquel, a veces molibdeno. Todo depende del propósito del cable. Por ejemplo, el cromo aumenta la resistencia a la corrosión y el níquel añade resistencia y plasticidad. Estos aditivos convierten el metal en una verdadera armadura de ingeniería, capaz de soportar cargas extremas, cambios de temperatura, la humedad del mar e incluso el envejecimiento mecánico. Pero para que este acero esté listo para el trenzado, primero se prepara en forma de alambres. En la primera etapa, el laminado. Las piezas de acero en bruto se pasan por rodillos, reduciendo gradualmente su diámetro hasta el tamaño exacto. Luego llega el momento del templado térmico. El alambre se calienta a temperaturas muy altas y se enfría bruscamente para darle la estructura necesaria. Este proceso hace que el acero sea a la vez duro y elástico. El siguiente paso es el recubrimiento. Se elige según las condiciones de operación: galvanizado para proteger contra la corrosión o una cubierta de polímero para trabajar en ambientes agresivos, por ejemplo, en agua de mar. Y aún después de todos estos procedimientos, todavía no es un hilo terminado. Luego viene la calibración por computadora. Cada alambre es revisado por máquinas de alta precisión. Miden no solo el diámetro hasta la micra, sino también microcurvaturas, tensión, simetría. Imagina que incluso una desviación de 0,01 de milímetro puede ser crítica, porque luego miles de estos hilos se unirán en un solo cable. Un solo segmento débil se convierte en un punto de rotura potencial. ¿Y si el cable se rompe bajo carga? Eso no significa solo una avería, sino pérdidas millonarias, la detención de una obra o incluso una amenaza para la vida de las personas. Después de la calibración, cuando cada hilo metálico ha pasado por el tratamiento térmico, la verificación y el recubrimiento, comienza una de las etapas más espectaculares: el trenzado del cable. Y no es simplemente enrollar los alambres juntos. Es un sistema matemáticamente calculado de tensión, ángulo e interacción de cientos de elementos. La base de cada cable es el núcleo. Puede ser de acero u orgánico, dependiendo de su propósito. Es alrededor de él que se colocan en capas espirales de alambres de acero. En cada capa hay decenas o incluso cientos de alambres, y todos ellos se entrelazan en un orden estricto. El objetivo principal
es distribuir uniformemente la carga por toda la longitud y evitar puntos débiles. Cada cable tiene su propia configuración, ángulo de torsión, número de capas, forma del perfil. Para la flexibilidad, se utilizan más hilos delgados. Para la rigidez, menos, pero más gruesos. Por ejemplo, un cable para levantar equipos de perforación debe soportar no solo la tracción, sino también la torsión, por lo que su diseño es mucho más complejo. El trenzado se realiza en gigantescas máquinas tipo carrusel. Giran lentamente, mientras tiran de los hilos desde decenas de bobinas. Una de estas máquinas puede ensamblar un cable de más de 100 metros de longitud. Al mismo tiempo, cada hilo se tensa con una fuerza definida con precisión. Un sistema automático regula esta tensión en tiempo real. Si un solo hilo está torcido, demasiado tenso o, por el contrario, flojo, el cable puede perder resistencia o no pasar la certificación. Todo el trenzado va acompañado de una monitorización continua. Los sensores registran incluso las vibraciones. En caso de fallo, la máquina se detiene. El control humano aquí es mínimo. Los especialistas solo supervisan la sincronización general e intervienen en caso de situaciones de emergencia. Es interesante que algunos cables tienen una estructura combinada. Una capa exterior con aislamiento de polímero o un recubrimiento ignífugo, y en el interior almas metálicas con diferentes propiedades. Estos cables se utilizan en grúas de bomberos, equipos militares o incluso plataformas espaciales. Cuando el trenzado está completo, el cable aún no se considera listo para trabajar. Por delante, una de las etapas más responsables, las pruebas y la certificación. Aquí se determina lo principal, si soportará aquello para lo que fue creado o no. El primer tipo de prueba es la de rotura. El cable se sujeta entre dos gigantescas mordazas hidráulicas y luego se empieza a tirar lentamente con una fuerza increíble. No hablamos de toneladas, sino de cientos de toneladas de carga que aumentan gradualmente. El objetivo es determinar el límite máximo de resistencia. Idealmente, el cable debe soportar de 3 a 5 veces más fuerza de la que tendrá que soportar en condiciones reales. Pero soportar la carga no es suficiente. Se necesita también una prueba de fatiga. El cable se tensa y se afloja repetidamente, imitando los ciclos de trabajo reales, por ejemplo, en una grúa de construcción o una plataforma de perforación. Durante cientos de estos ciclos, se estudia si aparecen microfisuras, deformaciones o cambios en la estructura. Por separado, se realizan pruebas de torsión. El cable se fija y se somete a rotación. Esto es importante para los modelos que trabajan en suspensiones o donde el vector de fuerza cambia constantemente. Si el cable se desenrolla, se deshilacha o se rompe por dentro, es un defecto. Otra etapa críticamente importante son las pruebas ambientales. El cable se sumerge en agua salada, se enfría a menos 40 grados Celsius o, por el contrario, se calienta a 100 grados. Algunos pasan pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta, a productos químicos o incluso al fuego. Porque en el caso de las grúas marinas o las minas, las condiciones de operación son extremas. Y después de todo esto, solo algunos cables reciben certificados de nivel internacional. Por ejemplo, The Lloyd's Register o Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd. Estos documentos certifican que el cable puede usarse en la construcción naval, en plataformas petrolíferas o en la industria de defensa. En cada cable hay un número individual, vinculado a los protocolos de prueba. En algunos casos, incluso se indica la genealogía, es decir, de qué planta metalúrgica proviene el acero de cada hilo. Cuando el cable ha pasado todas las pruebas, se enrolla en enormes bobinas, de 20, 50 o incluso 100 metros, y se transporta en plataformas especiales. Una de estas bobinas pesa varias toneladas. En el lugar, el cable se monta con precisión milimétrica, con grúas hidráulicas, sistemas de nivelación y especialistas que supervisan cada paso. Solo después de la verificación final, el cable entra en servicio y comienza a trabajar donde no se permiten errores. Cada minuto, en el mundo, se ponen en marcha más de 20 transformadores.
desde los diminutos hasta gigantes que pesan cientos de toneladas. Pero pocos saben cómo nace exactamente esta máquina energética de acero. Dentro de fábricas secretas, con un aire más limpio que el de un quirófano, la precisión no se mide en milímetros, sino en micras. Aquí se corta acero más delgado que una tarjeta de crédito. Se enrollan cientos de metros de cobre, y todo se une en el corazón palpitante del sistema energético. Pero hay un detalle, sin el cual el transformador está condenado. Y, por alguna razón, incluso los ingenieros guardan silencio al respecto. Quédate hasta el final, y descubrirás qué se esconde exactamente en su interior. Los transformadores se fabrican en plantas especializadas de ingeniería electrotécnica. Son enormes complejos industriales donde la pureza del aire es tan importante como la precisión en micrómetros. Estas plantas se encuentran en todo el mundo, pero hay países líderes: Alemania, Estados Unidos, China, Turquía, Corea del Sur. Generalmente son empresas integradas verticalmente. Aquí diseñan, cortan el acero, enrollan las bobinas, llenan de aceite y prueban los productos. Todo en un mismo lugar. En las grandes fábricas de transformadores, todo comienza en la oficina de diseño. Es aquí, detrás de las pantallas de las computadoras, donde los ingenieros crean el corazón del futuro gigante. Cada transformador se diseña individualmente, teniendo en cuenta el voltaje, la potencia, las condiciones de operación, el clima e incluso el nivel de contaminación del aire en la región. Es una tecnología que debe encajar perfectamente en un sistema energético específico. Cuando los planos están listos, comienza la producción. En la misma fábrica, en naves contiguas, empiezan a preparar los componentes. Cortan el acero al silicio para el núcleo magnético. Enrollan las bobinas de cobre o aluminio para los sistemas de alta y baja tensión. Preparan los tanques, los aisladores pasantes, los sistemas de enfriamiento. Tener todo esto en un solo lugar es una gran ventaja, porque cuantos menos eslabones en la cadena de suministro, menos posibilidades de retrasos o errores. Y además, un equipo coordinado. El ingeniero que diseñó el transformador puede ir en cualquier momento a la nave y verificar cómo se está ensamblando su máquina. El núcleo magnético del transformador comienza con acero eléctrico laminado en frío, un material especial con alta permeabilidad magnética. Llega aquí en bobinas gigantes, parecidas a caracoles metálicos que pesan varias toneladas. Se desenrollan con cuidado y se alimentan a líneas especiales de corte longitudinal. Una cinta de acero de 1 metro de ancho y solo 0,35 milímetros de grosor, es decir, más delgada que una tarjeta de crédito. Pasa a través de hileras de cuchillas giratorias. Las máquinas la cortan en tiras delgadas, los futuros pétalos del núcleo magnético. Es importante, cada corte debe ser extremadamente limpio, sin rebabas ni microfisuras. De lo contrario, el núcleo magnético funcionará con pérdidas. Otro matiz, la dirección del grano. En el acero eléctrico, los granos están orientados, es decir, conduce mejor el campo magnético a lo largo de un eje determinado. Por eso, la dirección del corte debe estar estrictamente calibrada. De lo contrario, el transformador zumbará o se sobrecalentará. Después del corte longitudinal, las tiras se clasifican y se apilan en paquetes. Luego, viene la etapa de corte transversal y la formación de ventanas y esquinas para el ensamblaje del núcleo. Cuando todas las tiras de acero están cortadas, comienza el ensamblaje del núcleo magnético. El elemento clave que conduce el campo magnético variable entre las bobinas del transformador. Se forma como un núcleo rectangular, cerrado con 2 columnas verticales y travesaños superiores e inferiores. El proceso de ensamblaje se parece a un gigantesco espectáculo de rompecabezas. Las láminas de acero se apilan en capas, alternando segmentos largos y cortos para que las juntas no coincidan en el mismo lugar. Esto reduce las pérdidas de energía, minimiza el ruido y le da resistencia a la estructura. Cada lámina tiene su lugar exacto. Sistemas automatizados se aseguran de que el orden no se altere. Hay 2 opciones de ensamblaje: el tipo ventana,
donde el núcleo magnético se ensambla primero como un marco y luego se insertan las bobinas, y el tipo núcleo, donde las bobinas se colocan en las columnas verticales antes de ensamblar el yugo. Cada enfoque tiene sus ventajas, dependiendo del tipo de transformador. Para hacer la estructura lo más densa posible, las capas se compactan con prensas vibratorias. Es como apisonar, pero de manera delicada, porque se trabaja con un material sensible a la deformación. Luego, todo se sujeta con marcos de presión o bandas especiales que soportan un peso de varias toneladas. En esta etapa, el núcleo magnético parece un rectángulo de acero masivo pero cuidadosamente ensamblado. En su interior, hay aberturas para las bobinas, y aunque todavía no está conectado a la electricidad, ya vive en él el potencial de la energía futura. Las bobinas son las arterias del transformador por las que fluye la electricidad. Para su fabricación se utiliza cobre o aluminio, porque son metales con alta conductividad eléctrica. A menudo es un alambre grueso o incluso una cinta de cobre de hasta varios centímetros de ancho. Todo depende de la potencia del futuro transformador. El proceso comienza desenrollando el alambre de bobinas especiales. Se alimenta a máquinas de bobinado. Máquinas de alta precisión capaces de formar cientos de vueltas con una exactitud micrométrica. El bobinado puede ser cilíndrico, es decir, en varias capas en círculo, o de disco, en forma de tortitas aplanadas. Los ingenieros calculan de antemano la forma y el número de vueltas para que el transformador tenga las características eléctricas deseadas: voltaje, corriente, inductancia. Entre cada capa se coloca obligatoriamente un aislamiento de papel, barnizado o de cartón prensado. Todo se impregna con un compuesto especial que, después de secarse, se convierte en un recubrimiento protector sólido. Esta estructura soporta no solo altas temperaturas, sino también voltajes de decenas de miles de voltios. En esta etapa, a menudo se requiere trabajo manual. Por ejemplo, para colocar espaciadores, alinear las vueltas, soldar el inicio y el final de la bobina. Las personas trabajan con guantes especiales, porque la grasa de los dedos puede dañar el aislamiento. Las bobinas terminadas parecen potentes barriles o sándwiches de cobre hechos de alambre y aislamiento. Se comprueba su resistencia, impedancia y precisión antes de montarlas en el corazón de acero del transformador, el núcleo magnético. Después de enrollar las bobinas, se pasa al ensamblaje de la parte activa del transformador. Es como armar un rompecabezas eléctrico gigante, donde cada elemento debe encajar perfectamente en su lugar. En el centro se encuentra el núcleo magnético. Es un sándwich multicapa, de finas láminas de acero que ya han pasado por el corte, el lijado y un tratamiento anticorrosión. Se ensamblan en forma de un núcleo rectangular o redondeado que conduce el campo magnético entre la bobina primaria y la secundaria. Las bobinas se montan en las columnas verticales del núcleo magnético. Pueden levantarse con una grúa, porque cada una pesa decenas o incluso cientos de kilogramos. Entre las bobinas y el núcleo magnético se dejan espacios que luego se rellenan con espaciadores aislantes o un compuesto de relleno. Esto protege el transformador de cortocircuitos y sobrecalentamientos. Además, a lo largo de toda la estructura, se disponen canales para la circulación de aceite o aire, ya que el sistema de enfriamiento debe funcionar a la perfección. Luego, la soldadura de los contactos, el montaje de los aisladores y las barras conductoras. Y así, el transformador está casi listo. Todavía no se ha empaquetado en el tanque con aceite, pero ya está ahí, de cobre, de acero, ensamblado a partir de millones de vueltas y kilogramos de energía eléctrica. Cada segundo, en el mundo, se fabrican más de 2 millones de metros de alambre de cobre, pero solo una parte de él se convierte en una verdadera obra de arte de la ingeniería: las bobinas de inducción. El corazón de los transformadores, cargadores, motores eléctricos. En este video verás todo el camino, desde el brillante alambrón hasta la espira perfecta. Barniz, vacío, hornos infrarrojos. Todo para que el cobre soporte años de carga y no produzca ni una sola chispa. Quédense hasta el final. Se sorprenderán de cuánta maestría hay en un solo milímetro de alambre.
El alambre de cobre para las bobinas de inducción generalmente no se fabrica en la misma planta donde se enrollan. Se suministra desde empresas especializadas que se dedican al trefilado, recocido y esmaltado. Todo comienza con el alambrón de cobre. Varillas de cobre gruesas, generalmente de 6 a 8 milímetros de diámetro, que se producen a partir de cobre electrolítico en plantas metalúrgicas. Luego, el alambrón se trefila a través de una serie de hileras cada vez más estrechas, reduciendo su diámetro. Después, el alambre pasa por un baño o una boquilla con barniz, que forma una fina capa aislante. A continuación, se seca en hornos especiales a una temperatura de 150 a 230 grados Celsius, capa por capa. Debe haber al menos 3 de estas capas. Y solo después, el alambre se transporta al lugar de fabricación de las bobinas de inducción. Las puertas se abren y un camión entra al territorio de la empresa. En su interior, pesadas bobinas de alambre de cobre, parecidas a carretes gigantes de hilo para titanes. Algunas del tamaño de una rueda de coche, con un peso de varios cientos de libras. Otras, más pequeñas, pero no menos importantes. Están cuidadosamente embaladas en cajas de plástico herméticas, cubiertas con una película protectora, con etiquetas por todo el perímetro. Un operario en una carretilla apiladora levanta con cuidado una bobina y la lleva a la zona de almacenamiento. Aquí todo es estéril. El suelo brilla en el aire. Un ligero olor a aceite de máquina y barniz. Cada bobina tiene su propio pasaporte, número de lote, diámetro del alambre, tipo de recubrimiento de barniz, fecha de esmaltado. El contenedor se abre solo justo antes de entrar en producción. Y entonces, es como desenrollar una cinta de oro. El alambre de color cobre brilla, perfectamente liso, con un finísimo recubrimiento de barniz que apenas se percibe a la luz. Un solo toque descuidado, y se puede dañar el esmalte, por eso solo se toca con guantes. En la zona de trabajo, hay máquinas de bobinado especiales. Parecen arañas silenciosas, listas para comenzar su minucioso tejido. El operador inserta la bobina de alambre en el soporte, pasa el extremo a través de un rodillo guía y lo fija en el núcleo de la futura bobina de inducción. Generalmente, un núcleo de ferrita o metálico. La máquina se pone en marcha. El alambre gira alrededor del núcleo con precisión micrométrica, vuelta tras vuelta, apretado, sin ningún espacio. La velocidad es controlada por una computadora. Demasiado rápido. El alambre podría romperse o sobrecalentarse. Demasiado lento. La producción sería ineficiente. Todo sucede en completo silencio. Solo se oye el ligero zumbido del motor y el susurro del metal. En la pantalla, el esquema de bobinado, tipo de bobina, número de vueltas, geometría, a veces incluso el ángulo de inclinación de las espiras. El operador vigila atentamente la tensión del alambre, porque hasta el más mínimo aflojamiento reduciría la inductancia y, por lo tanto, toda la bobina sería defectuosa. En un punto determinado, el alambre se detiene automáticamente, se corta con cuidado y el extremo libre se fija con un cierre especial o mediante soldadura. La bobina todavía está caliente por la fricción. Si es un bobinado multicapa, el proceso se repite, capa tras capa, con un fino aislamiento entre ellas. Al final, se obtiene un cilindro compacto, el corazón de cualquier transformador, cargador o motor eléctrico. En la nave se oye un ligero zumbido. Es la línea de impregnación que se pone en marcha. Las bobinas de cobre, recién ensambladas y aún tibias al tacto, avanzan por la cinta transportadora hacia la sección donde tendrá lugar su ritual de protección. Les espera un baño de brillante barniz dieléctrico o de resina epoxi transparente, sustancias que harán que cada vuelta sea fuerte,
estable y resistente. Las bobinas pequeñas simplemente se sumergen por completo. Se hunden en el líquido, como una cuchara en la miel, y se dejan allí unos minutos. El barniz se infiltra lentamente entre las vueltas, envuelve el cobre, llena los huecos y literalmente pega la estructura en un todo único. Luego se retiran, levantándolas lentamente para que el exceso escurra sin dejar goteos. Pero para las bobinas más grandes, el ritual es más complejo: la impregnación al vacío. Las bobinas se sumergen en una cámara hermética y una bomba extrae el aire. El vacío saca las burbujas de aire no solo del espacio circundante, sino también de las microfisuras más pequeñas dentro del bobinado. Luego se introduce el barniz en la cámara y penetra en todos los lugares posibles, como el agua que inunda una grieta seca en una roca. Ni un microespacio queda sin cubrir. Todo esto no se hace por estética. Mañana mismo, estas bobinas trabajarán en condiciones difíciles: vibraciones, sobrecalentamientos, fluctuaciones electromagnéticas, y solo una impregnación fiable protegerá su forma y conductividad, para que ninguna chispa destruya lo que se creó con tanta precisión. Después de bañarse en barniz, las bobinas de inducción continúan su camino hacia la zona de secado, un horno. Aquí no huele a panecillos, pero el ambiente es igual de atento. La temperatura, el tiempo y la precisión son críticamente importantes. Cada bobina entra en el horno, donde la temperatura sube hasta los 150 grados Celsius. Aquí, el barniz, que antes era líquido, comienza a polimerizarse. Minuto a minuto se endurece, convirtiéndose en una armadura fuerte y transparente. Un fino caparazón brillante que envuelve los alambres por todos lados. Es ligero, casi invisible, pero inquebrantable. La fijación de la forma es uno de los resultados principales de esta etapa. Mientras el alambre está blando, las vueltas pueden moverse un poco, especialmente durante el funcionamiento en un dispositivo con vibraciones o cargas de corriente. Pero después del horneado, todo se solidificará justo como debe ser. Algunas fábricas, en lugar de cámaras clásicas, utilizan hornos infrarrojos, que funcionan de manera localizada, calentando la superficie más rápida y uniformemente. Otras emplean sistemas de túnel, donde las bobinas se mueven en una cinta transportadora a través de un túnel de calor. Esto permite ahorrar energía y tiempo, especialmente en la producción en masa. Y otro punto importante: la mejora del aislamiento. Después de endurecerse, el barniz se vuelve resistente a la humedad, al sobrecalentamiento, al impacto mecánico e incluso a algunos productos químicos. Esto significa que cada bobina que salga del horno podrá funcionar durante años y no perder ni una pizca de su fuerza. Después del horneado, los bordes de las bobinas pueden quedar un poco irregulares. Sobresalen restos de barniz, recortes de alambre o exceso de material. Todo esto se recorta o lija cuidadosamente, utilizando equipos de precisión, discos abrasivos, microrectificadoras, a veces incluso corte por láser. Esto es especialmente importante para las bobinas, que deben encajar perfectamente en ensamblajes donde cada milímetro cuenta. Después de la impregnación y el tratamiento térmico, el barniz o la resina epoxi a veces sobresalen en forma de gotas o pequeños excesos. Se eliminan delicadamente a mano o con equipos especiales. A veces se utilizan cuchillos ultrasónicos o microfresadoras para preservar la estructura, pero eliminar lo superfluo. La forma final debe ser perfecta para el montaje. Altura correcta, anchura, ubicación de los terminales. El producto se verifica para asegurar que cumple con las especificaciones técnicas, visualmente, mecánicamente y a veces con escáneres tridimensionales.
porque si una sola vuelta está ligeramente desplazada, eso ya puede ser motivo de rechazo.